al senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena con un posicionamiento a favor. Gracias, ciudadana presidenta. Ciudadanos legisladores, legisladoras, el dictamen que nos ocupa se refiere exclusivamente a la elegibilidad y a la idoneidad de las integrantes de esta terna, y ahí debemos concentrarnos. Los argumentos que he escuchado tangencialmente, muchos de ellos rebasan y expresan conjeturas desproporcionadas de hipótesis futuras, de realizaciones inciertas. Nos parece, y lo digo con toda honestidad, que la terna presentada por el Ejecutivo Federal cumple con los requisitos legales, con las expectativas jurídicas para poder desempeñar el cargo de los más altos en materia de justicia, que es ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna, compañeros senadores y senadoras, contiene el perfil de 3 mujeres incuestionables, que debe de ser votada y que ojalá y logremos la mayoría calificada para que una de ellas pueda ser ministra de la Corte. Conozco personalmente a la familia Alcalde, a su papá, a su mamá, a su hermana. Son mujeres que provienen de la cultura del esfuerzo y que no tienen cuestionamiento en su honorabilidad, por lo que no hay espacio para aceptar o admitir descalificación alguna. Conozco a la familia Batres, luchadores sociales que les ha costado bastante ocupar espacios de relieve en órganos del Estado, en poderes de la nación, y ahora ser considerada una de sus miembros o miembros en esta terna del Poder Judicial Federal. Y también la doctora María Estela Ríos, mujer capaz, honesta, honorable, que ha dado parte de su vida al servicio público y a sus causas, a las causas que ella cree conveniente asumir. Por eso cualquiera de ellas puede ser una excelente, una estupenda ministra de la Corte. Yo no me atrevería a presagiar su desempeño en el futuro, porque no lo sabemos. En el ejercicio de la función, en mis años de trabajo en el servicio público, me he topado con sorpresas impresionantes de personalidades jurídicas o políticas que en el desempeño de su función actúan con amor a la patria, con imparcialidad y profesionalismo. Yo creo que las 3 reúnen esas características. El alegato sobre afinidad política o identificación partidista no es válido y no representa incompatibilidad alguna. Se cumple con los requisitos formales que establece el 96 constitucional. De hecho, la historia nos demuestra que durante etapas completas
Este órgano de justicia se integró por afinidades ideológicas de un solo partido. Óiganlo bien, afinidades ideológicas de un solo partido. Así es de que no es válido que ahora se alegue que por tener afinidad con el presidente deben de ser descalificadas. De hecho, les podría asegurar que todas las propuestas en la historia de la Suprema Corte de Justicia, en una o en otra forma, los candidatos o candidatas a ministros tienen afinidad con el Ejecutivo Federal, ya sea por amistad, ya sea por colaboración o incluso por recomendación de cercanos o incluso de familiares. Por eso me parece que es inexacto valorar el futuro desempeño de ellos, de ellas. Yo le creo a quienes comparecieron y que más tarde comparecerán en este proceso. Miren, seamos claros en lo que ha sucedido en la historia de la Corte. Cuando en 1917 se excluyó al Ejecutivo Federal de proponer a ministros de la Corte, se le dejó atribuida la función a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Unión. Hasta 1928 se le atribuyó al Ejecutivo la presentación y el nombramiento de los ministros solo con la ratificación de precisamente el Senado de la República. ¿Con qué objeto, senador Carlos Ramírez Marín? Sonido en el escaño del senador José Carlos Ramírez. Gracias, presidenta. Formular una pregunta al orador, si la acepta. Permítame un momento. ¿Acepta el orador una pregunta del senador Ramírez Marín? Sí, sí la acepto. Tiene un minuto para hacer su pregunta y 2 minutos para contestar el orador. Gracias. Gracias, presidenta. Estaba usted explicando la historia de la Corte, senador, lo cual es sumamente importante, pero el tema que me parece a mí relevante en esa misma historia es los casos de dependencia de esta Corte con respecto al Ejecutivo. Si este puede inferirse simplemente por el nombre de los integrantes. Si efectivamente por el nombre de los integrantes hay un riesgo de desaparición de la autonomía de la Corte. ¿Cuántos ha nombrado este Ejecutivo y cuántos representan ese riesgo si hiciéramos el análisis que estamos haciendo ahora? Como es propuesta el Ejecutivo, son gente incondicional del Ejecutivo. Y finalmente, quisiera que pudiéramos reparar en este hecho que se ha mencionado varias veces, que se rompe la continuidad de los nombramientos de la Corte, porque este presidente haría 5. ¿Qué base jurídica tiene esto? ¿En qué parte se expresa cuántos nombramientos puede hacer un presidente? Porque recuerdo que el presidente Fox hizo 4. El presidente Zedillo, bueno, conocemos la historia, pero el presidente Calderón hizo 5 y el presidente Peña hizo 3. Entonces, no veo yo que se establezca esta secuencia de que a cada presidente le tocan 3 nombramientos, pero quisiera que usted nos ilustrara. Siempre me alegra escucharlo a usted, senador Ramírez, porque tiene no solo bagaje y formación parlamentaria. Y me parece muy atinada su pregunta. Presidenta, ¿me permite responder? Adelante, senador. Sí, por eso ya no lo interrumpí, le dije 2 para contestar. En efecto, yo me centraría, independientemente de la propuesta del senador representante del Grupo Plural, que me pareció interesante, pero me centraría, senador Ramírez, en el tema de la afinidad ideológica y partidista, si ésta le resta autonomía
al máximo poder de justicia, yo le diría no, no. Y voy a solamente a decir por qué no. Durante la historia de la Corte, decía yo que en el 28 se otorga una nueva facultad al presidente de presentar y de nombrar ministros con la ratificación del Congreso, del Senado, y en 1994 se vuelve a modificar el 96 constitucional para que el presidente nomine y el Senado resuelva, designe, que me pareció una reforma muy importante la del 96. Pero no es una condición sine qua non de eliminar la autonomía, que voy a dar unos ejemplos a la Asamblea. Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue candidato a diputado federal del PAN y regidor de Guadalajara. Y para mí fue un buen ministro, un ministro impecable. Pero no solo él, Juventino Castro y Castro fue diputado federal del PRD. Sergio Valls fue también diputado federal del PRI. Incluso Franco, que yo tengo un alto nivel de aceptación en su desempeño, Franco fue subsecretario en el gobierno de Fox de Trabajo. Pero no solo eso, una gente que yo quiero mucho, que fue compañero mío senador, maestro, Trinidad Lanz Cárdenas, senador del PRI y diputado federal del PRI. Miguel Ángel García Domínguez fue diputado federal. Incluso Salvador Rocha Díaz, concluya, por senador favor, por Guanajuato del PRI. Irma Cue, diputada federal del PRI. Leopoldino Ortiz Santos, diputado federal y gobernador del PRI. Marta Chávez Padrón, senadora por Tamaulipas del PRI. Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República. Moisés Calleja, 4 veces diputado federal del PRI. Agustín Telles Cruces, senador del PRI por Guanajuato y gobernador de Guanajuato. Antonio Rocha Cordero, senador por San Luis Potosí del PRI, gobernador de San Luis Potosí del PRI. Raúl Castellanos Jiménez, senador por Coahuila del PRI. Ángel Carvajal Bernal, gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación del PRI. Mariano Azuela, senador del PRI por Jalisco. ¿Dónde está la parcialidad con la que actuaron por haber provenido de la amistad de los presidentes y de la afinidad ideológica de un partido político? Yo tengo una buena opinión de la mayoría de estos ministros de la Corte, y el haber sido militantes de un partido no los hizo indeseables, ni tampoco los descalificó como futuros ministros que desempeñaron con lealtad y amor a la patria su función. Por eso, lo que les digo es: no renunciemos a nuestra facultad, no dejemos que el presidente de la República haga nuestro trabajo y ejerza su facultad constitucional de nombrar a un ministro de la Corte o a una ministra. Es falso, es una falacia que sea una traición a la patria, que estamos hundidos en el fargo de la inutilidad. Es falso, es un debate falso. Estamos cumpliendo simple y sencillamente con nuestra responsabilidad constitucional. Presidenta, por su tolerancia, muchas gracias, y a la Asamblea también. Gracias, senador.